Bienvenidos a Industria Robusta, un podcast por y para la industria de café. Tuve mi tienda de café y enfrenté muchos desafíos. La verdad es que me sentí solo muchas veces. Y lo peor es que conocí a muchas personas en este gremio. Sé que así también se sienten muchos de ustedes. Y es por eso que he decidido crear este espacio. Un lugar para tener las conversaciones con los expertos que nos enseñen y nos guíen para tener una mejor industria. Para que construyamos la industria que nos soñamos. Bienvenidos a Industria Robusta, un podcast por y para la industria del café. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Industria Robusta. Hoy estoy con un invitado que la verdad le agradezco mucho por estar acá conmigo, que es una persona, como se van a dar cuenta, de una humildad increíble, que es muy cercano, que seguramente nos va a contar unas experiencias que además a mí me parecen increíbles, lo que ha logrado, muy interesantes las cosas que ha hecho. Y además este capítulo creo que va a nos va a entregar un montón de herramientas súper interesantes. Le estaba contando ahorita antes de empezar a nuestro invitado que me sueño de este capítulo que tengamos cada vez más herramientas, unas herramientas que tal vez no conocemos mucho, pero que seguramente nos puede ayudar a apalancar mucho los negocios. Entonces, nuestro invitado de hoy es Ricardo García de Coffee Craze. Richie, mil gracias por estar en este espacio. No, Carlos, a ti mil gracias por la invitación y por tenernos en cuenta. Bueno, Richie, quiero empezar por una pregunta que me gusta hacerle a toda la gente, ¿cierto? Y es a todos nuestros últimos invitados y es, ¿por qué empezaste en la industria del café? Excelente pregunta. Yo creo que como buen colombiano soy apasionado del café, pero también siempre he sido apasionado por el tema de la sostenibilidad. Entonces creo que en algún punto de mi vida, que yo sé que ahorita entraremos en eso, decidí conectar esos dos puntos, sostenibilidad y café, y es la razón principal por la que arrancamos en esta industria tan bonita y tan arraigada a nuestra cultura. ¿Cuál fue el momento en que vos te conectaste o si lo tenés, si tenés un momento específico donde vos digas el café es, wow, una pasión? No creo que tenga ese momento porque me encanta el café, pero quizás cuando empecé a explorar todo el tema del café de especialidad, eh, ahí es donde me di cuenta que esto es algo impresionante tanto como industria como para uno personalmente, y más aún conociendo todas esas historias de los caficultores en Colombia, de todo lo que hay detrás para llegar a una buena taza de café. Súper. Sí, es que definitivamente uno como que empieza a contactar con ese mundo y se vuelve una pasión increíble. Yo quiero que vos les contés, Rich, a todos sobre Coffee Craze, pero a mí me gustaría, digamos que, contarles también un poquito, porque es una empresa que yo me soñaba con invitar a este episodio, porque han logrado unos hitos súper importantes. Entonces han logrado campañas en Kickstarter, desarrollaron también el proyecto para presentarlo a Shark Tank, vos has levantado capital antes de esto y todo metiéndole a un tema de sostenibilidad. Entonces, quiero que les contés vos también un poquitico de esa experiencia tan bacana y de lo que hacen en Coffee Crazy. Claro que sí. Bueno, nosotros en Coffee Craze reciclamos lo que llamamos la borra de café o el cuncho, residuo, guarrú, porque se le dice diferente en todas partes del país, pero reciclamos eso de cafeterías, hoteles, restaurantes y lo convertimos o lo utilizamos como nuestra materia prima para convertirlos en tazas que sean sostenibles, reutilizables y compostables. Básicamente lo que queremos hacer, como nosotros decimos, es darle una segunda vida al café, porque como todos saben, una vez nos tomamos una taza de café, ese residuo que queda va para la basura. Nosotros decidimos reciclarlo y reutilizarlo para algo duradero. Y también hay otro componente que es el tema de los vasos de un solo uso. Nosotros lo que queremos hacer es reemplazar la mayor cantidad de vasos de un solo uso que podamos
por medio de estos productos sostenibles y reutilizables y que además al final de la vida útil puedes compostar, de esta manera no generar residuos algunos en el medio ambiente. Eso es increíble, ¿no? Pues es que a mí este proyecto me parece una locura, pero me parece todavía más impresionante cuando yo empiezo a formular el proyecto, es decir, dar esos primeros pasos a mí me parecen tesísimos. Pues como uno cómo llega a desarrollar un producto de esos, de una idea, contarnos cómo fue ese primer momento para poder llegar hasta eso que estás contándonos ahora. Bueno, yo creo que para arrancar lo más importante es mencionar que no tengo o no tenía ninguna experiencia como tal en la industria pues de plásticos o de fabricación, no soy ingeniero, No es tu de hecho profesión tampoco. no es mi profesión tampoco, de hecho mi experiencia está en el lado de la tecnología que es totalmente diferente. Así que yo siempre digo que la ignorancia en el tema me hizo seguir adelante porque no sabía lo que se venía, no sabía qué tan complejo podía llegar a ser. Entonces, ¿cómo arrancamos? Identificamos el problema. Básicamente, durante la pandemia vimos todo el desperdicio que generábamos en nuestras casas. Basado en eso dijimos, pues probablemente en un hotel o en una cafetería que le llegan cientos de personas al día tendrán una cantidad de residuos infinitos. ¿Qué será que ellos hacen con esos residuos? Y empezamos a investigar y resulta que el 99% de ellos simplemente lo desecha, lo bota a la basura. Y ahí es donde identificamos esa primera oportunidad de, ok, hay un material con el cual podemos hacer algo. Pero ¿qué hacemos? Y ahí fue cuando se nos vino a la cabeza, bueno, qué mejor que tomar café en una taza hecha de café. Vamos a arrancar, vamos a investigar y vemos hasta dónde podemos llegar. Esa fue, digamos que la primera parte y de ahí empezamos a contactarnos con agencias o con empresas que nos pudieran ayudar en todo el tema del prototipado, de la investigación, del desarrollo, para identificar si es algo viable o no, también teniendo en cuenta, como te decía ahorita, que no teníamos experiencia alguna en el tema. Y esta empresa con la que trabajamos nos colaboró en la investigación, nos dijo, mira, sí, se puede hacer de esta manera, este es el método de fabricación, aquí tienen varios prototipos que se podrían hacer. Y basado en eso dijimos, bueno, vamos a arrancar, vamos a ver nuevamente, hasta dónde podemos llegar, porque no, una cosa es el prototipo y la investigación y lo que está escrito en el papel, y la otra cosa es llevarla a la acción. Sobre eso, nosotros siempre quisimos que fuera un producto 100% colombiano, ¿cierto? Que fuera un producto que se fabricara en Colombia y que lo pudiéramos exportar al mundo. Empezamos a contactar a cientos de empresas que pudieran fabricar un producto como estos y sin decirte mentiras, el 99% de ellos nos dijeron no, no podemos, estás loco, ¿cómo le vamos a poner café a una máquina que lleva plástico? Eso Que no vale tiene sentido. y que vale un montón de dinero también. Claro, que vale muchísimo dinero, nadie está dispuesto a arriesgar por una idea loca de alguien que viene y le quiere poner café. Pero hubo uno que nos dijo que sí y decidimos arrancar a hacer pruebas y la primera prueba fue increíble, funcionó perfectamente, no pasó absolutamente nada, salió un producto eh, brutal que nosotros dijimos, no, aquí fue y hay que seguir fabricando y sigamos probando materiales, probemos qué más podemos hacer. Y yo creo que esa fue la manera que arrancamos. De ahí, como te dije ahorita, el primer producto que salió fue increíble, pero después duramos 2 años para perfeccionar el producto porque después no nos salió más. Y fueron 2 años de prueba y error hasta que llegamos a un producto comercialmente viable que cumplía con todas las funcionales que necesitábamos, porque hay que tener en cuenta que es un vaso que no se puede deshacer, que tiene que resistir altas temperaturas, que tiene que poder ser compostado al final de la vida útil. O sea, tiene demasiados puntos a tener en cuenta y tenía que cumplir con cada uno de ellos. Entonces fue un proceso largo, tedioso, de mucha investigación, de mucha prueba y error, pero yo creo que en todo el camino contamos con suerte de personas que nos dieron la mano
en ese momento y que nos ayudaron a sacar adelante nuestra idea. Richie, y digamos que esos 2 años que estuviste ahí pedaleando ese proyecto, todo eso fue con capital tuyo, ¿cierto? Digamos que te tocaba a vos poner para hacer los prototipos o digamos que era capital propio. Hubo dos partes. La primera parte donde realizamos el prototipado sí fue con capital propio, pero ya cuando tuvimos el prototipo fue que decidimos lanzar la campaña de Kickstarter para levantar fondos, eh, porque sabíamos que teníamos que invertir un capital considerable en los moldes, en las pruebas, en materiales, todo el tema de logística, de la recolección y demás. Perdón, Richie, voy a hacer un paréntesis ahí rápido y es para explicarle a las personas que es Kickstarter, es una plataforma de crowdfunding. Básicamente lo que eso significa es una plataforma donde yo posteo o publico una idea y empiezo a pedirle a las personas que se apunten para poder concretar materializar esa idea a través de un pago que puede tener o el envío del producto cuando esté listo o una participación o unos ingresos, ¿cierto? Es algo así, ¿cierto, Richie? Exactamente. Exactamente, lo explicaste perfectamente. Y adicionalmente es decir, bueno, tengo esta idea y este producto. Si me ayudas con la compra de este producto, vas a tener cierto descuento que no vas a tener una vez se lance el producto. Entonces, las personas están adquiriendo en preorden ese producto a cierto descuento para el momento pues, que ya esté disponible o lanzado al mercado. Ok. Y se ponen unas metas para poder lograr ese capital. Es decir, uno Exactamente. también presenta todo el proyecto como si, digamos que en una etapa de levantar ese capital, ese primer capital como semilla y poder empezar a materializar todo ese proyecto. ¿Cómo te fue en esa campaña, Richie? Exactamente, bueno, ahí nuestra meta era levantar $10,000 inicialmente, como te mencionaba ahorita, para tener el capital necesario para poder arrancar con esas primeras pruebas y logramos levantar $27,000, o sea, casi el triple de nuestro objetivo inicial, lo cual fue pues sorprendente para nosotros, no solamente por el capital, sino también porque nos dimos cuenta que de verdad había un mercado interesado en este tipo de productos y con eso validamos la idea. Entonces yo creo que esa fue la mejor manera de arrancar porque como decimos en Colombia matamos dos pájaros de un solo tiro, Sí, sí, sí. tanto validando como con el capital para arrancar. Voy a retomar algo que dijiste de probar el producto ahí y es qué tan importante es ir, probar y entender si el mercado verdaderamente valora el producto en esa etapa de pruebas, de testeos. Es muy importante porque imagínate si no hubiéramos hecho esa campaña y invertíamos de nuestro capital propio, no sé, miles de dólares y resulta que al lanzar el producto nos damos cuenta que no hay interés en el mercado. De entrada perdimos toda esa inversión, todo ese trabajo, todo ese tiempo. Entonces, de esta manera o haciendo esta campaña nos dimos cuenta que sí, hay un interés. Una vez lo lancemos, hay gente que lo puede comprar, que lo quiere comprar. Así reducimos todos los riesgos posibles y solamente nos tenemos que dedicar a lanzar el producto, sea como sea, porque sabemos que hay un mercado interesado. Entonces es muy importante, no importa para qué tipo de producto, así sea convencional, sea un producto nuevo, sea cualquier producto, es muy importante validar con potenciales clientes para ver en realidad el interés y reducir la mayor cantidad de riesgos. Y la verdad es que eso, digamos que se lo dicen mucho a uno, ¿cierto? Pero llevarlo a la realidad me parece un poquito complejo uno poder lograr probar algo, pero esta forma en que vos lo hiciste me parece muy interesante. Y es, vení, yo lo Claro, publico, prevendo, hago un montón de cosas antes de tener que invertir de mi plata, aunque vos le metiste ya, digamos que 2 años, pero fue un proceso de mucha investigación,
pero ya cuando estabas testeando el mercado, lo pudiste lograr de una manera muy interesante, que es venir, Exacto. preordenemos, levantemos un poco de capital también para hacer, sin comprometer, digamos, que el capital que uno tiene para poder iniciar el proyecto. Exactamente. Y también te ahorras el tener que levantar capital y darle a ciertos inversionistas un porcentaje de tu empresa en esa etapa tan temprana donde no tienes nada, que es donde mucha gente también puede cometer errores simplemente por buscar el capital, entrega cierto porcentaje de la compañía eh, y después que la compañía crece, pues se dan cuenta que perdieron algo importante. Entonces, yo creo que es la mejor manera de validarlo y hoy en día existen plataformas de ese estilo en todos los países del mundo. En Colombia hay varias plataformas que ofrecen exactamente lo mismo, que puede funcionar. Si se quieren internacionalizar, les recomiendo mucho esta plataforma de Kickstarter porque es principalmente para los Estados Unidos, lo cual es un mundo totalmente diferente y la gente está 100% dispuesto a invertir en innovación, en nuevos productos. Así que también es otra gran opción. En Colombia creo que hay una que se llama Baki, que creo que Sí, 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 hay una que ayuda sí. justamente a hacer algo similar. Y, Sí, y como este es un podcast de negocios por y para la industria del café, yo quiero decirle a las personas que están escuchando este podcast que hay unas herramientas diferentes a solamente ahorrar tu capital y empezar un proyecto o endeudarte para poder prototipar y empezar a construir algo. Entonces, hay otras plataformas y otras herramientas muy interesantes que nos pueden ayudar para esa primera etapa como de, llamémoslo, de desarrollo de producto. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia, Richie, de encontrar proveedores, encontrar el desarrollo como de los insumos para hacer las tazas, toda esa parte de prototipado, ¿cómo fue? esa parte fue increíble. La sufrimos en su momento, por supuesto, porque es un trabajo tedioso de buscar no solamente los proveedores, sino de probar ese material y darte cuenta que no funciona y que tienes que ir donde otro proveedor o buscar otro material o arrancar de cero. Pero yo creo que hace parte del proceso de todo emprendedor, de toda empresa. Eh, pero a nosotros nos encantó y hoy en día nos reímos porque ahorita te mencionaba que trabajamos con una empresa que nos ayudó en la investigación y desarrollo. Esa empresa básicamente nos dijo, mira, estos son los materiales que necesitas, nos dio 10 materiales diferentes a utilizar, pruébalos y de esa manera los sacas adelante. Esa investigación nos duró 6 meses porque la manera que ellos decían no funcionaba y nos tocó arrancar de cero y de esos 10 materiales llegamos a 2 que son los que utilizamos hoy. O sea que básicamente fue prueba y error completamente. O sea, nada de lo que está escrito va a ser igual a cuando lo pruebas en la vida real. Entonces, ahí, como te digo, fue increíble porque aprendimos mucho y, y creo que nadie nos mete los dedos a la boca en qué materiales puedes utilizar, cuáles no, porque ya lo vivimos. A diferencia si nos hubiéramos quedado con esa primera fórmula, como quien dice, eh, y nos hubiéramos quedado estancados ahí, no hubiéramos salido a investigar o a conocer otras cosas, quizás no tuviéramos el producto que tenemos hoy en día y el conocimiento que adquirimos hoy en día. Richie, ¿te tocó pagar muchas veces por esas prácticas y digamos por esos aprendizajes o trataban de ser muy mesurados con el recurso? Sí, tratamos de ser muy mesurados con los recursos, pero por supuesto que tocaba siempre realizar, habían gastos, los materiales, pues los pruebas, no queda bien, se acabó el material, vuelve y adquiere más. Las horas también de la maquinaria, de las personas involucradas. eh, Muchas veces viajábamos a la planta también para estar pendiente de que las cosas funcionaran bien. Entonces siempre habían gastos, pero tratábamos de ser mesurados y de optimizar que cuando realizáramos esos gastos lo hiciéramos de la mejor manera posible para que saliera el mejor producto posible.
Bueno, y ya cuando saliste de la campaña de Kickstarter, un éxito, tenías un capital para empezar a trabajar. ¿Qué siguió después de eso? Después de tener ese capital de la campaña, fue cuando realizamos nuestras primeras inversiones un poco más grandes, que fueron las de los moldes. Nosotros fabricamos por moldeo de inyección, que es un método que se utiliza comúnmente para fabricar productos con plástico y demás materiales. Eh, y para eso se necesitan unos moldes de acero que son muy costosos. Y nosotros en su momento utilizamos ese capital para invertir en 4 moldes, que son los productos que ya tenemos actualmente, para ya lanzarlos al mercado y salir con toda. Eh, pero ahí cuando ya tuvimos los moldes listos y empezamos a fabricar, fue cuando nos dimos cuenta que otra vez tocaba arrancar de cero con los materiales. Entonces ahí, como te digo, en esos 2 años que hablábamos ahorita, fue cuando pasó la Sí. campaña de crowdfunding, cuando fabricamos los moldes, cuando tocó arrancar de cero nuevamente porque no nos daban, porque los moldes no estaban ajustados al material, tocaba otra vez sincronizar todo. Fue un caos total, pero como te digo, ahí fue, esa es la mejor manera de uno aprender, y yo creo que gracias a eso, hoy en día, en el momento que decidamos sacar un nuevo producto, va a ser mucho más rápido, digamos que más optimizado a lo que buscamos, y nos ahorramos muchos errores, mucho capital, porque ya pasamos por eso. Por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la decisión de empezar a hacer esos 4 productos? Porque es que uno de los retos más tesos cuando uno está desarrollando un proyecto es que tiene todas las opciones por hacer. Entonces uno siempre puede tener muchas ideas, muchos prototipos, y el capital es un tema que hay que controlar mucho, ¿cierto? ¿Cómo fue esa Sí, decisión de esos 4 productos y de jugármela? esa decisión, nuevamente, yo creo que fue basada en la ignorancia de nosotros en la industria del café como tal. Pero esos 4 productos, ¿cuáles fueron? Fueron una taza de 12 onzas, que es la que tenemos actualmente, un portavasos que tenemos actualmente, y un nuevo producto que estamos próximos a lanzar, que es un travel mug, que es un termito de un diferente tamaño con su tapa, que ese no lo hemos lanzado todavía. Eh, pero lo lanzamos porque básicamente veíamos que esos eran los productos que habían en el mercado, ¿cierto? Con los que podíamos empezar a competir y que la gente ya sabíamos que compraba. Pero en el latte cup de 11 onzas, por ejemplo, nosotros teníamos muchas opciones de, bueno, vamos a sacar un vaso de 4 onzas, 6 onzas, 8 onzas, 12, 14. Hay muchas opciones, ¿cuál sacamos? Entonces nos basamos en, ok, ¿cuál es el tamaño promedio que las personas utilizan o que hay en cafeterías alrededor del mundo? No solamente en Colombia, porque acá solemos tomar cafés de pronto más pequeños, pero en todo el mundo, ¿cuál es el tamaño más común que utilizan? Y llegamos a las 12 onzas. Entonces creo que fue mucho de ver el mercado, de ver las personas qué consumían, cómo la consumían, y qué les gustaba. Entonces, básicamente así fue la decisión de esos productos. Y afortunadamente, pues, ha salido bien. Ha salido bien, afortunadamente, afortunadamente. A mí me gusta mucho mencionar siempre el libro de Alejandro Salazar acá, porque es que yo era un fan de la planeación estratégica, ¿cierto? Entonces, para mí no había nada mejor que construir un plan y detallar cada uno de los pasos que íbamos a hacer. Pero me he dado cuenta en todo el proceso de emprender, también en las conversaciones que he tenido con varias personas a través de este podcast, que muchas de las cosas que van pasando van emergiendo, se van haciendo en el camino y muy apalancados un poquitico desde esa intuición de entender y de leer mucho al mercado, que creo que es una super herramienta. Y bueno, y afortunadamente, como nos contabas, ha funcionado. Yo sí quiero saber cómo te fue y cómo fue la decisión de llegar a Shark Tank. Shark Tank, para todos los que de pronto no lo conocen, es un programa muy interesante donde se levanta capital con unos tiburones, por eso el nombre, tanque de tiburones, y estos tiburones
preguntan varias cosas sobre el negocio y están dispuestos a invertir por un porcentaje del negocio. Entonces, Ricardo y Coffee Craze se presentaron, de hecho, levantaron capital, entonces me encantaría saber cómo te fue, cómo fue esa decisión de presentarte. La verdad, llevábamos un año decidiendo si aplicar o si alguna vez aplicaríamos a Shark Tank. Y teníamos amigos que nos decían, uy, deberían aplicar, deberían hacerlo, ese es el producto perfecto para Shark Tank. Pero nosotros siempre dijimos, no, no es el momento, quizás más adelante, cuando estemos de pronto más consolidados o hayamos crecido mucho más para que sea mucho más atractivo para ellos. Pero yo creo que uno también tiene que contar con esa pizquita de suerte siempre para que las cosas pasen. Y en nuestro caso, un día, 2 meses antes pues de Shark Tank, de que pasara, nos escriben a Instagram, pues alguien de la producción, oye, nos encanta lo que hacen, nos encantaría que participaran en esta temporada, quisieran participar. Y en el momento yo le decía a mi socia, no, no es el momento, no creo que nos vaya bien porque no, falta mucho, nos falta mucho. Pero bueno, decidimos coger la llamada, seguir adelante, conocer un poco más de cómo funcionaba y dijimos, bueno, no hay nada que perder. O sea, vamos con lo que tenemos, con lo que somos, con nuestra idea y vemos qué pasa. Si nos va bien, pues maravilloso y si no, una experiencia más para contar. Y bueno, definimos lanzarnos con un corto tiempo, porque como te digo, nos avisaron un par de meses antes y yo soy de las personas que si va a hacer algo, las hace bien. En términos de prepararse muy bien, de conocer absolutamente todo el negocio. Entonces también nos sirvió mucho para conocer cosas que en el momento no conocíamos. Por ejemplo, los números. Muchas veces uno sabe, sí, cuánto entra y cuánto sale, pero no sabes cuáles son tus márgenes, te estás rentando sí o no, dónde puedes optimizar un poquito más, cuánto te queda de margen si es directo al consumidor o si es directo a un negocio. Todos esos puntos no los teníamos muy claro y ese ejercicio nos sirvió para entender en qué estábamos, dónde podemos optimizar y hacia dónde podemos ir. Y la experiencia fue increíble porque nos preparamos muy bien. La verdad, duré esos 2 meses viéndome todos los capítulos posibles de Shark Tank, de todos los países posibles, México, Estados Unidos, Colombia, me sé todo de memoria y detallábamos cada pregunta que hacían y cómo podíamos responderla. Y no sé, tenía 100 preguntas en mi cabeza posibles que me podían hacer, pero con la buena suerte que tengo muy buena memoria y digamos que fue fácil en ese aspecto de saber cada punto muy bien. Pero la experiencia fue increíble. Y Uno de además, los... Richie, perdón que te Sí, interrumpa, y es que además, estar parado frente a esos super empresarios debe ser muy intimidante. Esos son empresarios muy importantes del país y internacionalmente, haciéndote preguntas sobre negocios. sí, y además que son 10 preguntas en un segundo que no sabes a cuál responderle primero y se vuelve complejo porque ya entran mucho al detalle, a los números. Si dijiste eso, ok, vamos a expandir, a preguntar más sobre eso. Y muchas veces hacen preguntas que, claro, uno nunca ha visto en ningún capítulo que te coge de sorpresa y toca, pues obviamente, decir lo que es y ser muy honesto. Porque si uno dice algo que no es, enseguida, pues ellos tienen toda la experiencia del mundo, se dan cuenta de que un número no cuadra o de que algo no cuadra, básicamente. Eh, pero al final, digamos que tuvimos una alianza, un deal con uno de los Sharks, que fue muy buena, que fue exactamente lo que pedíamos, y que yo Con creo Mauricio que Hoyos. con Mauricio, correcto, correcto, que puede ser algo muy interesante al momento que, que lo lancemos, que todavía no puedo hablar mucho de eso, pero va Ok, a ser muy, ok. muy, muy interesante. Yo voy a resaltar algo que es muy importante de este capítulo y es
la importancia de entender los números del negocio para poder levantar capital o para en general hacer negocios. Entonces, creo que si a alguien le interesa mucho, de hecho, voy a abrir la puerta para los que escuchen este capítulo, si es algo importante que necesitamos hacerle doble clic, puedo buscar a alguien bien experto en finanzas porque creo que fue uno de mis dolores, fue algo que vos estás resaltando y es entender muy bien los números del negocio, es lo que le permite a uno llevar bien la nave, o sea, es importantísimo. 100%. Y además que uno como emprendedor tiene miles de tareas, estás todo el día en la operación del negocio, en la venta, eres el comercial, eres el contador, resuelves todos los problemas que pasan y uno suele dejar mucho lo que tú dices, esos números a un lado porque tienes quizás otras prioridades. La prioridad siempre es vender, ¿cierto? Una empresa es vender. Entonces dejas otras cosas al lado que también son muy importantes para el negocio. Entonces es importante también apalancarse muy bien de otras personas, tener un equipo correcto, unos socios que se puedan complementar muy bien. Y creo que eso es algo también que he hecho muy bien. Mi socia es mi esposa, pero ella, su experiencia es totalmente diferente a la mía, su expertise es totalmente diferente a la mía, ella es la de los números, la contadora, la financiera, la de operaciones, yo estoy más en la visión, en la estrategia, entonces nos complementamos muy bien y creo que eso también hace parte del éxito de un negocio. Después conversamos de cómo es emprender en familia, que eso es interesante. Sí, Para todos los que, perdón, para todos los que quieran aprender a presentar un proyecto completamente recomendado, Shark Tank. Es la forma en que uno en verdad se vuelve diferente a la hora de presentar lo que está haciendo. O sea, tienen unos discursos súper claros al principio, con la claridad y la potencia que necesita un proyecto. Entonces también eso ayuda a... Es muy importante saber esas cosas para relacionarse con inversionistas. sí, Richie, totalmente. Y contanos además un que, poquito. claro, y además que ahí tienes que condensar todo tu negocio, absolutamente todo lo que haces ahora, para dónde vas, tus números, qué pides, en 3 minutos. Entonces, yo creo que ese es el reto más importante, cómo eres lo más claro posible contando todo en 3 minutos. Eh, y nada, eso fue un trabajo arduo de miles de correcciones, porque siempre tienes que dejar algo clave por fuera porque no te da el tiempo. Entonces tienes que aprender a priorizar qué es lo que a esa persona le importaría más o le llama más la atención, y cómo puedes contárselo de la mejor manera y lo más corto posible y lo más claro posible que lo entienda. Porque hay muchas veces que terminas los 3 minutos y no tienen ni idea qué haces porque diste 80.000 vueltas. Entonces lo más importante es ser supremamente conciso y claro en un corto periodo de tiempo. Y para eso nos preparamos muy bien, ya habíamos participado en unos pitch anteriores, que de hecho hemos ganado 2 o 3 concursos de pitch antes de haber participado en Shark Tank. Entonces teníamos eso muy bien consolidado, pero siempre es un reto estar enfrente de estos empresarios y tocaba mejorarlo siempre, porque siempre hay que optimizar todo lo que uno hace y mejorarlo. Entonces, lo importante, como te digo, era conocer absolutamente todo y cómo lo puedes plasmar en un corto periodo de tiempo lo más claro posible. Súper, súper. Y Richie, quiero que les contes a todos, y a mí también me interesa mucho, ¿qué tal es esa experiencia de levantar capital y tener fondos de inversión o inversionistas con uno cuando uno tiene un proyecto andando? ¿Qué tal es el relacionamiento? ¿Qué tanto se involucran en el negocio? Sí, como esas diferencias y esas conversaciones que tienes con ellos, si se vuelven o no mentores. Sí, yo creo que ahí hay que ser muy, muy estratégico también a la hora de escoger esos socios o esos inversionistas. Uno no debe pensar que solamente por el capital ya hay que recibirlos. No, hay que ser muy estratégicos, que sean personas que tengan la experiencia que necesitas, los contactos que necesitas, que al momento de que hay algún problema te puedan ayudar a resolverlos.
que si están en la industria en la que trabajas, muchísimo mejor. Hay que buscar esos, como se llama, smart money, personas que te pueden llevar más allá irrelevante del capital. El capital está en el banco y si necesitas capital, pues se pide un préstamo y listo. Pero si quieres unos socios de verdad, unos inversionistas de verdad, hay que ser muy estratégicos en quiénes se recibe o quién no. En nuestro caso contamos con mucha suerte. Nosotros tenemos dos inversionistas ángeles que nos apoyaron desde el inicio y con ellos la relación es increíble porque son esos mentores al momento de tener dudas o no saber hacia dónde ir. Se coge el teléfono y se llama, oye, tengo esta pregunta, ¿tú qué harías? O tú qué has hecho en tu caso, porque ambos son emprendedores, entonces tienen como esa experiencia también para ayudarnos en diferentes temas. Eh, y ya depende, y ya se vuelve una relación de mucha confianza, de reuniones continuas, mira, así vamos, así fue nuestro mes, o estos fueron los primeros 3 meses, dependiendo qué quieras compartir y cuál haya sido el acuerdo también inicialmente. Eh, pero como te digo, o sea, puede ser muy bueno o puede ser muy malo dependiendo a quién escojas. ¿Cómo llegaste a esos primeros inversionistas ángeles? Porque digamos que puede que haya proyectos que ya quieran empezar a hacer este proceso de crecimiento, pero no sepan ni siquiera cómo empezar a tocar puertas. Ese es un trabajo a tiempo completo de buscar inversionistas. Y te cuento una historia. Nosotros, cuando arrancamos digamos que después de la campaña de Kickstarter, nosotros dijimos, bueno, podemos levantar capital, vayamos a todos los fondos de inversión posibles a contar lo que nosotros hacemos y estoy seguro que levantaríamos capital. Entonces empezamos a tocar puertas, obviamente identificamos, porque hay que identificar quiénes son esos fondos que buscan lo que tú haces, que dan el capital indicado que tú necesitas, y eso se llama tesis. Todos los fondos de inversión tienen una tesis y hay que basarse mucho en eso, porque no es lo mismo Coffee Craze llegarle a un fondo de inversión que solo invierte en tecnología, pues de entrada es no. Tienes que buscar esos fondos que se enfocan en la sostenibilidad, en productos de nuestro estilo, que tengan capital, que den capitales a empresas bajos, que busquen empresas en etapas tempranas y demás. Y nosotros empezamos a tocar la puerta y hablamos, no sé, con 50 fondos de inversión. Y la respuesta de todos fue, no, estás muy temprano, no le veo potencial, la verdad es que no. Y ese es o sea, en esas 50 llamadas, el tiempo que te dedicas para prepararle, para buscarlos, para tener esas llamadas es muy desgastante y más aún que después te digan que no. Eh, y basado, digamos, después de eso, yo dije, bueno, voy a seguir por mi cuenta con lo que tenemos de la campaña. Si me toca de mi propio capital, de préstamos, de lo que sea, voy a sacarlo adelante. Y así hicimos, seguimos adelante de esa manera hasta un momento que unos inversionistas ángeles nos escriben por correo y nos dicen, oye, vimos lo que haces en Instagram o en alguna red social, nos encantaría poder ayudarlos de alguna manera, como inversionistas o como mentores o de la manera que consideren viables. Y empezamos a conversar. Al principio mi respuesta fue no, no estamos buscando inversionistas ahora mismo, porque ya yo me había definido a que no íbamos a levantar capital y que Ya lo después íbamos de a... 50 nos, Claro, exacto, no quería pasar por otro no, entonces bueno, vamos a seguir adelante. Pero hicimos una muy buena relación en todo ese tiempo que llevábamos conversando y le enviaba muestras y mire, ¿qué te parece este producto? Dame tu feedback. Y llegó el momento que dijimos, oye, pero hablemos de inversión, o sea, vayamos a meternos como socios, exploremos esa oportunidad. Y se dio la oportunidad, la verdad, sin buscarla y fue la mejor decisión porque son unos socios increíbles que, como te digo, nos ayudan en muchos aspectos del negocio, con toda la experiencia que tienen y creo que fue, como te decía ahorita, esa pizquita de suerte también que hay que tener
para que las cosas vayan creciendo poco a poco. ¿Sientes que se vuelve una presión extra tener inversionistas o en realidad es un ejercicio también de mucho aprendizaje y de crecimiento? Ambas, ambas, porque sí se vuelve una presión constante porque al final del día, por mejor relación que tengas con los inversionistas, pues ellos buscan un retorno. Hay que devolverle lo Sí. que ellos invierten en algún punto y tu objetivo como emprendedor es devolverles ese capital cierto, con un retorno interesante en un par de años. Entonces se vuelve una presión mucho mayor a la que ya tenías de sacar simplemente el negocio adelante. Pero también por otro lado se vuelve un ejercicio de mucho aprendizaje porque te das cuenta de muchas cosas y también tienes ciertas personas más que te van a ayudar en el camino, que no estás solo. Muchas veces uno al estar solo se frustra, no sabe tomar decisiones, no sabe hacia qué camino ir, pero estas personas que vienen de afuera siempre te ayudan a encarrilarte y ayudarte a tomar esas decisiones difíciles. Entonces, eh, creo que ambas, pero es algo importante y es algo que muchas veces tengo que hacer dependiendo del negocio, dependiendo de la industria en la que te encuentres. Y es que yo creo que voy a resaltar algo ahí importante, Richie, de esa última parte que dijiste, y es el momento adecuado para levantar capital. Porque es que lo que estás diciendo es que si yo estoy en una etapa de crecimiento donde quiero lograr cosas mucho más grandes de las que ya tengo, probablemente sea lo mejor para ti como emprendedor. Pero si estás en una etapa todavía de prototipado o si quieres más bien como mantener tu negocio estable y monetizarlo, pues probablemente levantar capital no sea lo más sano tampoco. Exacto. Es Y mad no money. siempre, no, exacto, no siempre es importante o indispensable levantar capital. Como te decía ahorita, si está la oportunidad de unos socios estratégicos, de ese smart money, maravilloso. Pero hay muchos negocios o muchas industrias que pueden sobrevivir con sus ventas, con sus clientes propios, y esa es la mejor manera de crecer al final del día, vendiendo y generando utilidades y volviendo a reinvertir. Eso está inventado desde hace siglos y es la mejor manera de crecer. Hay otros negocios que sí necesitan cierto apalancamiento porque requieren una inversión grande inicialmente o por alguna otra razón, pero siempre y cuando sea ese capital inteligente con personas que de verdad te van a agregar valor más allá del capital. ¿Qué tal son esas conversaciones, Richie, con los socios y con esos mentores? O sea, son conversaciones profundas, te hacen pues te cuestionan, van más allá de lo profesional. Sí, 100%, 100%. Te cuestionan el por qué estás cogiendo el camino A y quizás no el camino B, el por qué sigues enfocado en no sé, en este país y por qué no exploramos otro. Eh, Cuestionan todos los puntos, pero ahí es donde se basa mucho, que hay que basarse en la confianza y en la honestidad. O sea, no es decirles lo que ellos quieran escuchar, sino lo que es mejor para el negocio, porque al final del día va a ser mejor para ellos también. Pero todas esas conversaciones aportan demasiado valor y, como te digo, van más allá de lo que uno espera de un mentor, porque al final del día tienen piel en el juego también como uno. Ellos tienen su capital ahí arriesgándolo y, y, y eso hace que uno piense más allá de las cosas y vaya un poquito más allá y deje ese paso extra o ayudes un poquito más porque sabes lo que estás arriesgando. Entonces, esa es otra parte también importante del por qué el capital inteligente tiene mucho más sentido que cualquier otro. Y es que incluso yo creo que en esta conversación lo que está pasando es que cada vez el capital deja de ser solo dinero, ¿cierto? Se empieza a volver más como la posibilidad de crecer como emprendedor, la posibilidad de aprender y estar con otras personas que lo pueden apalancar un montón. Entonces, creo que lo que vos dijiste en un momento de el capital puede estar en el banco y ya, aquí hace todavía mucho más sentido porque son personas que te aportan un montón de valor adicional a ese dinero.
Exactamente, exactamente. Como te decía, van mucho más allá y te agregan ese valor que necesitas, porque quizás necesitas experiencia en finanzas, pero quizás ese socio te pueda apoyar en finanzas, o en la operación, o en cómo hacer la logística, o tiene una empresa que ya hace la logística y simplemente se fusionan las dos y te ayudan en ese sentido. O sea, hay muchas opciones, entonces hay que ser muy inteligentes en recibir ese capital porque depende mucho de quién viene y te puede hacer la vida mucho más fácil o mucho más difícil al final del día. ¿Cómo escoge uno esos mentores? Esa es una pregunta difícil porque, porque Eso es como escoger también, la pareja. claro, totalmente, totalmente, porque al final del día una cosa es lo que tú hables, no sé, por un mes, 2 meses, 3 meses, hasta tomar la decisión en cortos periodos de tiempo versus tu relación por 5 años, 10 años con el inversionista, cuando ya vienen los problemas, cómo afrontan los problemas ambos. Y ahí es donde, como la pareja, conoces a la otra persona y ves si fue una buena decisión o una mala decisión. Pero al final del día es confiar en el instinto de uno, hacer la mayor cantidad de preguntas posibles que puedas antes de tomar la decisión, como para conocerlos un poco más, qué hacen, cuál es su visión, qué quieren de retorno o cuál es su expectativa, en cuánto tiempo, o sea, conocer muchos factores como para saber si son personas que van a estar todo el día 24/7, bueno, quiero mi retorno, quiero mi retorno, quiero mi retorno, o van a estar de verdad apoyándote, ayudándote, dándote ese apoyo moral también cuando muchas veces no salen las cosas, te digan, no, Muy dale, vamos para adelante, importante. no te preocupes, no te preocupes, sigue y vamos mejor por este lado o hagamos esta otra cosa. Entonces, ahí como te digo, o sea, puede hacer la vida más fácil o mucho más difícil. Entonces, es confiar en el instinto y tirarse al agua, porque al final del día no hay de otra. Viene un capítulo de Industria Robusta enfocado en socios. Todavía estoy ahí en conversaciones, pero quiero traer a alguien que nos cuente de los socios porque es muy importante. O sea, eso es literal como pues, una relación a largo plazo y los que estamos casados sabemos que uno en un matrimonio tiene que crecer un montón uno, desarrollar con la pareja y lo mismo con los socios. Exactamente igual, exactamente igual. Bueno, Richie, voy a empezar con unas preguntas de cierre que me gusta mucho como para dejar unos mensajes al final. Y hay un podcast, yo siempre lo menciono al final porque es una herramienta que a mí me funciona un montón, que se llama Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Y él siempre menciona algo que se llama el error favorito. Y es un error que uno comete y que aprende muchísimo y que lo desarrolla. Entonces, Richie, ¿cuál es tu error favorito? Mi error favorito, haber invertido desde el principio en esos 4 moldes. Sí. Contanos más, es que es muy bravo. Yo creo que es mi error favorito porque hoy mirando en retrospectiva, si arrancara de cero, iría uno por uno y no lanzarme con cuatro enseguida. Pero es mi error favorito porque hoy en día aprendí mucho, ¿cierto? De cómo funciona todo ese proceso, todo el tema de diseño de producto, y también me permite hoy ya tener esos productos listos y ahorrarme cierto tiempo en ese aprendizaje. Entonces, aprendí a las malas durante esos 2 añitos, pero ya hoy digamos que tengo la experiencia necesaria para nuevos desarrollos y demás. Pero sí, creo que en ese momento fue duro tanto financieramente como para sacarlos adelante. A mí algo que me gusta mucho pensar y lo he venido interiorizando cada vez más ahorita es que emprender es un juego entre conectar con el mercado y la caja. De nuevo, es como tengo que tratar de capturar valor y generar valor para el mercado, pero siempre manteniendo plata para poder innovar y desarrollar más cosas, porque lo que le pasa a uno nos pasa, a mí también me pasó, es
nos gastamos el capital tratando de que eso estalle y no necesariamente pasa y hacemos apuestas muy grandes que no son tan rentables. Exactamente, y si lo vemos desde un punto financiero, al final del día el negocio sobrevive por flujo de caja, ¿cierto? Si tienes ese capital en el banco para utilizar en problemas, para utilizar en necesitas más materiales, en equipo, en lo que sea, bueno, puedes salir adelante, pero si pones toda la carne al asador de entrada y te quedas sin ese flujo de caja, es un problema grandísimo y ahí es donde tienes que salir a buscar capital, a regalar tu empresa, no sé, tener préstamos a un interés altísimo y estás arrancando, digamos que ya en negativo. Entonces, es muy importante también esa parte. Y esto es muy importante también para, no solo para los que tienen empresas, sino para los que son personas con marcas que están compitiendo, para las marcas personales, o sea, para todos entender que el flujo de caja es como el oxígeno de los negocios. Entonces, si tú eres un barista que está compitiendo, no puedes ir a gastarte todo tu dinero en una sola competencia. Probablemente vas a necesitar ir haciendo más cosas para poder competir cada vez más. Entonces no quemarse en una sola jugada, porque eso nos pasa. Es decir, probablemente les va a pasar, pero hay que aprender como de esos errores. Exacto. Richie, cuál es tu libro favorito? Me gusta mucho Mindset. eh, Mindset de Carol Dweck, si no estoy mal. Me gusta mucho porque habla mucho de la mentalidad que uno debe tener en la vida y como emprendedor. Y al final del día, a uno como persona, su mejor activo es la mentalidad, tu cuerpo, cómo afrontas los problemas, cómo tomas las decisiones. Entonces me gustan todos los libros que hablan de ese tema. Súper. ¿Qué es lo que te motiva todos los días a seguir construyendo Coffee Craze? Porque llevas bastante tiempo. ¿Cómo haces para enfrentarte a esos días tesos? Bueno, ahí básicamente a nosotros lo que nos motiva, o a mí lo que más me motiva es poder seguir innovando, poder hacer las cosas diferentes, poder tener soluciones diferentes a lo que se ha visto en la industria por muchísimos años. Y al final del día es dejar un mundo mejor a como lo encontré. Así sea en un porcentaje muy pequeño con lo que hacemos, pero dejar algo mejor a como lo encontramos. Eh, Hay que tener en cuenta que somos una de las 3 empresas a nivel mundial que hacen algo similar. Entonces, eso lo que me dice es que no es nada fácil, que tiene su reto muy importante, pero los retos son es lo que más me motiva para seguir en el día a día y pues ver a la gente cómo le gusta el producto, cuando pasan las cosas como Shark Tank, los recibimientos o los resultados de la campaña, todas esas cosas pequeñitas nos motivan a seguir adelante a pesar de, pues, de los problemas que siempre como emprendedor y como un nuevo negocio enfrentamos. Que además me parece muy teso porque es una visión a muy largo plazo. Es decir, vos no estás jugando un juego para hacerlo rentable a meses, sino que ya llevas Exacto. mucho tiempo trabajando para lograr a Coffee Craze. Exactamente, yo creo que esa es la clave también para todas las empresas y para todas las personas. Hay que pensar en largo plazo y no pensar no, que en 6 meses o un año la vamos a estallar y ya la vamos a sacar del estadio. No, hay que ir poco a poco, paso a paso, ir aprendiendo, ir creciendo y pensar en que, bueno, en 10, 20 años, ¿qué podemos lograr en comparación a esos que se rindieron a los 2 años, 3 años, 5 años? Y eso es lo que de verdad marca la diferencia en empresas a nivel mundial. Si vemos, las mejores empresas llevan 100 años en el mercado, 50 años en el mercado, porque tienen esa persistencia y esa capacidad de nunca desfallecer. Warren Buffett se hizo millonario jugando a largo plazo, con acciones de Exact, Coca-Cola. exactamente, Y exactamente. Y creo que, pero acá hay un mensaje también
muy importante y es, hay personas que seguramente escucharán esto y dirán, claro, pero es que él levantó capital y tiene, digamos que, inversionistas, todo esto, y la verdad es que Richie tiene proyectos alternos también para poder, digamos que, ir haciendo las dos cosas al mismo tiempo, no necesariamente vive solo de su proyecto de Coffee Craze. Exacto, exacto. Y lo que comentábamos ahorita antes de arrancar el episodio, en paralelo a Coffee Craze, que es otro reto muy grande también, yo trabajo en consultoría de tecnología para una empresa y eso me ayuda también a vivir el día a día, ¿cierto? Porque hay que pagar deudas, hay que comer, hay que salir adelante, pero también para poder invertir en el negocio poco a poco, sin tener que arriesgarme al 100% y arriesgar a mi familia también, a de que esto, pues, como puede ir muy bien, puede ir muy mal. Entonces creo que hay que tener ese balance también en las decisiones que uno toma, en qué tanto se arriesga, y como te digo, jugar a largo plazo porque es la mejor estrategia, al final del día. Total. ¿Cuál sería tu mensaje de cierre para todos, para toda la industria, baristas, tostadores, empresarios y emprendedores de este gremio? Yo les diría que la industria del café como tal es increíble, es grandísima, hay espacio para todo el mundo y el mundo lo ama. Entonces, mi consejo para todos es que se arriesguen a hacer algo propio, que se arriesguen a hacer algo diferente, no a lo que hace todo el mundo, sino a hacer algo completamente diferente que podamos sacar el nombre de nuestro país en alto, el nombre de nuestra ciudad o como lo quieran ver, pero hacer algo diferente, continuar innovando, y arriesgarse a cambiar la forma como las personas ven las cosas. Nosotros básicamente lo que hicimos es, vamos a cambiar la forma en cómo las personas ven los residuos del café y es lo que queremos lograr al final del día. Entonces es pensar diferente, salirse de esa cajita o de esa zona de confort, y arriesgarse y lanzarse. Súper. Richie, mil gracias de parte de todos, de todas las personas que seguramente escucharán este episodio, de parte mía por tu tiempo y por toda la información que nos compartiste. Fue increíble y en verdad la disfruté mucho. No, también la disfruté muchísimo. Mil gracias nuevamente por la oportunidad, por tu tiempo, a todos los que están viendo el episodio. Ojalá haya servido de algo y pongo a la orden también mi tiempo por si alguno tiene alguna pregunta, dudas, lo podemos ayudar en algo, porque yo creo que nuestro país necesita, más personas que se atrevan a sacar adelante proyectos, y a seguir creciendo esta industria y nuestro país. Bueno, y a todos, mil gracias por este espacio. Sigan conectados que vamos a tener muchas más cosas de la industria robusta. Ahí están nuestras redes, también están las redes de Coffee Craze, por si los desean seguir y contactar y también a Richie. Y de nuevo, mil gracias.